A ver. Ahí empezó a grabar, hermano. Amén. Amén. Entonces, Pon en silencio. vamos a poner en silencio todo. No, pero no estás metiéndote acá. Espera un momentico. Aquí hay citas. Ahí le llegó, hermano, que quite el mute o no. Sí. Ah, Sí. ahora nosotros callemos algo. No, acá. Bien. Bien, hermanos, le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha regalado. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias. Y seguimos aprendiendo de la palabra del Señor, que es nuestra instrucción para como cristianos conocerle a Él, cómo descansar en su palabra, cómo obedecerle a través de su palabra. Así que estamos en la lección 9. Estamos terminando el libro del hermano Paul Washer, de las 10 acusaciones contra la iglesia moderna. Y el tema de hoy es el tema 9, un reemplazo de las escrituras con respecto a la familia. Ese va a ser el tema que vamos a estar tocando hoy en día. Y vamos a comenzar, hermano, vamos a comenzar y voy a hacer una introducción para después ir al libro. Que la introducción es también con respecto al tema, ¿verdad? Vamos a ver cómo fue el orden que Dios estableció conforme a la familia, cómo está establecido ese orden, el orden que Dios quiere para que una familia realmente pueda caminar espiritualmente bien delante de Dios. Dice, si la familia es una analogía usada para describir a la iglesia. Eso nosotros lo vemos cuando habla el apóstol Pablo en Efesios 5. Una buena comprensión de las relaciones familiares físicas será una influencia en la manera de cómo nosotros vemos a la familia espiritual de Dios. O sea, cómo nosotros estamos en nuestra familia y de esa manera como nosotros estamos en nuestra familia, como espiritualmente, eso es lo que vamos a reflejar en la iglesia. Y ustedes saben que el lema de casa de oración que ha usado el pastor por muchos años, y yo creo que prácticamente desde que comenzó su ministerio, es familias fuertes, iglesias fuertes, ¿verdad? No puede ser al revés, no puede ser iglesia fuertes y familias débiles, o sea, tienen que ser familias fuertes para tener iglesias fuertes. Así que vamos primeramente a Génesis capítulo 1. Voy a hablar acerca de cómo Dios ha establecido el orden, cómo tiene que regirse un hogar cristiano. Bueno, en sí, cómo debería regirse toda la humanidad, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que aquellos que no conocen de Dios se rigen como quieren, pero Dios ha establecido un orden. Así que Génesis 1, 26, 28. Del versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
hermanos, desde Génesis, desde el principio, estamos en el capítulo 1, vemos quién fue el que crió primero nuestro Dios. Fue al hombre, ¿verdad? Génesis 1:26 dice que crió al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Y dice que le dio autoridad para sojuzgar la tierra. Posteriormente, creó a la mujer. Lo que quiero que vayamos viendo es cómo Dios fue estableciendo ese orden. Creó a la mujer. Vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 del versículo 18. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En todo lo que Dios había creado, animales, toda clase de animales, peces, dice que no se halló ayuda idónea para el hombre. Entonces dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, hermanos, empezamos a ver, ¿verdad?, cómo Dios empezó a establecer el orden. Un orden diseñado por Dios, un orden perfecto. Varón y hembra. La mujer como ayuda idónea del hombre. Ahora, más adelante, Adán y Eva tendrían hijos, ¿verdad? Ese es el diseño perfecto de Dios. Padre, madre e hijos. Dice, en Génesis 4 dice, 4 versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Este es el orden establecido por Dios. Cuando se cambia el orden que Dios ya estableció, indudablemente que van a haber consecuencias, van a haber problemas. Y como el tema de hoy es un reemplazo de las escrituras, ya vimos, ¿verdad? El tema 2 creo que fue que estuvimos viendo que las escrituras son insuficientes para muchos, pero ahora las escrituras las han reemplazado conforme a la familia. Y Efesios 5:23 dice, porque quiero enfocarme, el libro, hermanos, este es el libro que estamos estudiando. Paul Washer se enfoca más en el tema del sacerdote del hogar. Ese es el tema que va a tocar, que vamos a tocar hoy en día. Es el tema que hoy tocó en la acusación número 9 que trae. Por eso es que yo quiero compartirles 3 aspectos que el hombre debe desempeñar en el hogar, como sacerdote del hogar. Y dice Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, como les decía anteriormente, cuando el orden se rompe, hay consecuencias, y consecuencias muy graves. Porque, ¿qué pasaría? Bueno, de hecho, este orden
cómo se ha roto de manera que hoy las iglesias están de cabezas. ¿Por qué les digo esto? Porque dice aquí que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero en muchas iglesias Cristo ya no es la cabeza. En muchas iglesias la iglesia es la cabeza y no Cristo. Y así está pasando en muchos hogares. La cabeza ya no es el hombre, sino es la mujer. Y como vamos a ver más adelante, no es que la mujer sea inferior que el hombre, sino debemos entender que Dios estableció un orden, y el orden que Dios estableció, porque Dios es perfecto, el orden que Dios estableció tiene que ser perfecto, ¿verdad? Así que vamos a ver estos tres aspectos, y es muy fácil de que se nos quede en la memoria, porque solamente si recordamos esta palabra, vamos a recordar estos tres aspectos. El hombre es proveedor, el hombre es protector y el hombre es pastor. ¿Ven? La letra P, proveedor, protector y pastor, para que sea fácil de sencillo, muy sencillo de que nosotros podamos captar. Dice en el versículo que leímos de Génesis capítulo 2, versículo 15, dijo Dios claramente que el hombre era responsable ¿de qué? De labrar el huerto del Edén. De labrar el huerto del Edén. Ese es el trabajo del hombre. O sea, cuando habla de labrar, ¿qué quiere decir? Que tiene que trabajar para proveer, ¿verdad? Ese es el primer aspecto que vamos a tocar. Proveer. El hombre provee las necesidades básicas del hogar, como alimento, ropa, vivienda, un hogar y muchas otras cosas más. Ahora bien, si el hombre no asume esta responsabilidad fundamental de proveer a la familia, y esto es entendiendo de que el hombre puede, ¿verdad? Porque muchas veces si el esposo se enferma, indudablemente que no va a poder proveer porque está enfermo o por causas mayores. Pero entendiendo de que él pueda proveer, que él tiene la posibilidad de proveer y no provee las necesidades básicas de su hogar, entonces el respeto que debería haber en ese hogar se rompe, tanto de la esposa como de los hijos, si hay hijos, ¿verdad? Por eso es la importancia de que el hombre provea para su hogar. Y como les decía anteriormente, muchas mujeres salen a trabajar, ¿verdad? Hoy en día, porque necesitan trabajar, porque hay necesidad de trabajar, porque la vida hoy en día no está tan fácil. Entonces la mujer tiene que aportar en el hogar. Pero estoy hablando de aquellas mujeres que realmente necesitan trabajar. Pero hay mujeres que salen a trabajar, pero porque solamente quieren realizarse como mujeres, o tal vez porque no quieran estar en el hogar. Pero debemos entender, hermanos, que cuando hay hijos en el hogar, cuando existen niños en el hogar, si ese niño necesita una guía, y muchas veces sabemos nosotros que como varones trabajamos muchas horas y no estamos en el hogar, porque vamos a traer para proveer. Entonces la mujer o la esposa toma el rol de madre, ¿verdad? Y por eso hoy en día vemos que en muchos hogares hay niños que son muy indisciplinados, que son muy rebeldes precisamente por eso, ¿verdad? Porque el orden que Dios ha establecido se ha distorsionado de tal manera de que cada uno quiere hacer lo que cree que es conveniente, pero no con respecto a las escrituras. Y debemos tener cuidado, hermanos, a la hora de que nosotros establecemos nuestras prioridades como padre, como esposo, como madre, como esposa o como hijos. Debemos tener mucho cuidado cuando establecemos nuestras prioridades. Y el hombre no solamente es proveedor para su familia en cuanto a alimento, ropa, y ya les decía, viviendas,
La Biblia dice que el hombre debe darle honor a su esposa. En sí, las mujeres son muy sensibles y emocionales, eso ya lo sabemos. Las mujeres con cosas pequeñas son muy sensibles, por lo cual el esposo debe estar allí como un proveedor. Y les voy a nombrar algunas cosas que las mujeres necesitan y en la que muchas veces nosotros fallamos como esposos, como sacerdotes del hogar. La esposa necesita estabilidad, necesita dirección de un líder espiritual. Si yo como sacerdote no actúo como un líder espiritual, es como que yo no estoy proveyendo para mi esposa. Estoy faltando a eso que Dios ha mandado, que yo debo ser un proveedor. Además, ella necesita saber que ella y sola ella llena las necesidades básicas de nuestra vida, que nosotros no necesitamos ver a otro lado, nosotros solamente tenemos que ver a nuestra esposa. Otra cosa más, necesitamos aprender a deleitarnos en ella y aprender a admirar a nuestra esposa. Y como le digo, fallamos muchas veces en estos puntos, que no aprendemos a deleitarnos en nuestra esposa, a admirar a nuestra esposa, a disfrutar con nuestras esposas. Y por lo consecuente, no estamos proveyendo para sus necesidades. Las mujeres necesitan eso, necesitan esa estabilidad emocional, necesitan que nosotros seamos ese líder espiritual que esté para ellas, no solamente una parte del tiempo, sino prácticamente todo el tiempo, proveyendo para sus necesidades, para que ella pueda sentir ese confort, pueda sentir de que realmente nosotros como esposos estamos allí para ellas. Y también como padres, para nuestros hijos, proveer para nuestros hijos, que ellos sepan que nosotros estamos para ellos, para lo que ellos necesiten. Ese es el primer punto, hermanos. Ese es el primer aspecto que les quería enseñar. El hombre es proveedor de su hogar. Un segundo aspecto, el hombre es protector. El hombre es protector de su hogar. Cuando leíamos en Génesis, ¿qué le dijo Dios a Adán que hiciera? No solo que labrara el huerto, ¿verdad? No solo le dijo que labrara el huerto, sino que también le dijo que ¿qué? Que lo guardara, que guardara el huerto. Este fue el mandato de Dios, que Adán guardara el huerto. Y la palabra guardar significa proteger. Este es el segundo aspecto. El hombre es protector. El sacerdote es protector. El esposo es protector. El padre es protector de su familia. El esposo debe resguardar a su familia. Él debe proteger y él debe defenderla. No importa, hermanos. No importa si nosotros somos insultados. Muchas veces somos insultados o agredidos. Pero eso no debe causarnos molestias en nosotros, pero cuando insultan a nuestra esposa o insultan a nuestros hijos, eso sí tiene que indignarnos como sacerdotes del hogar. Así que el hombre es protector. Dice en Primera de Pedro 3:7, dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denle el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son muy delicadas, y en la Reina Valera dice que son es como un vaso frágil, y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Pedro está hablando, ¿verdad? Que cuando hay discordia en el hogar, aún las oraciones no suben al cielo. Y las oraciones, podríamos decir, ¿de qué oraciones? Bueno, de la del esposo y la de la esposa, de ambos. Pero como estamos hablando aquí del sacerdote del hogar, estamos hablando de un hombre piadoso
Un hombre que tiene que ser protector para su hogar, por lo tanto, él tiene que tener en honor, un honor que le corresponde a su esposa, siempre tomándola como un vaso frágil, como un vaso delicado, como un vaso que necesita cuidado, como un vaso que necesita protección. Así que el hombre es protector de su hogar, es proveedor, es protector. Y cuando nosotros empezamos a ver las escrituras detalladamente, encontramos que se nos ha encomendado un trabajo, pero muy grande, en la que muchas veces, como le decía anteriormente, no lo podemos realizar, pero debemos realizarlo, porque es un mandato de Dios. Así que la misión que nos ha dado a nosotros como esposos, como sacerdotes del hogar, es amar a nuestra esposa. ¿Cómo? ¿Cómo dice la palabra? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? La Biblia dice que por amor se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por amor a su iglesia. O sea, Cristo no escatimó nada. Cristo lo dejó todo por amor a su iglesia, a fin de presentarla a sí mismo, dice, como una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué son las manchas? Bueno, las manchas son la contaminación de muchas cosas que nosotros debemos proteger a nuestra esposa. Y las arrugas son cicatrices interior. Nosotros no debemos causarle cicatriz interna a nuestra esposa. Por eso Pedro dice que la mujer es como un vaso frágil, un vaso que necesita mucho cuidado, mucha atención, necesita mucha protección, necesita sentirse amada. ¿Por qué? Porque así como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe amar a su esposa de esa manera. Y es realmente, cuando nosotros leemos así, no cabe muchas veces en nuestra mente qué tan grande es esa implicación que Cristo dejó, esa exhortación que Cristo nos dejó a nosotros como varones, de amar a nuestra esposa como Él amó a su iglesia, como Él amó a su iglesia. Esa es nuestra misión, hacer que nuestra esposa se vea más radiante, se vea más bella, y no que se vea más triste y más angustiada. ¿Se imagina que nosotros digamos, bueno, yo soy un buen cristiano y hago muchas cosas, pero llega mi esposa a la iglesia y va toda triste, toda decaída? O sea, ¿qué creen que está pasando en el hogar? Bueno, no está bien el hogar, no está bien, indudablemente que no. Por lo tanto, nosotros debemos ser el protector, nosotros debemos cuidar a nuestra esposa, no nosotros mismos debemos agredirla y que venga otro de afuera, otras personas a cuidarla. No, nosotros se nos ha encomendado ese trabajo de proteger a nuestra esposa, de cuidar a nuestra esposa. Y voy a ir al otro aspecto, hermanos, ¿cuál es que le dije? Que era proveedor, protector y pastor. El hombre es pastor. Todo cristiano es pastor de su hogar. Todo cristiano es un pastor. El padre, el sacerdote del hogar, tiene la responsabilidad de pastorear a su familia. Y eso muchas veces lo ha dicho el pastor. Ese es nuestro primer ministerio como sacerdotes, nuestra familia. Y en el libro, cuando leamos el libro, va a decir, Paul Washer dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar tantas cosas si su familia se va a perder en el infierno? O sea, ¿de qué le sirve que nosotros podamos llegar al cielo y que su esposa no llegue al cielo? Bueno, yo creo que eso va a ser como algo imposible, ¿verdad? Bueno, para Dios todo es posible, pero se imagina que usted llegue al cielo y su esposa no llegue al cielo, o sus hijos no lleguen al cielo. Sería realmente algo trágico. Así que el esposo tiene la responsabilidad de pastorear a su familia.
no es un llamado, no es un llamado exclusivo para padres, porque Pablo dice en Efesios 5:1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, todos. Pero el hecho de que todos los creyentes cristianos deban reflejar a Dios no minimiza la importancia de la figura paterna. Este es un principio fundamental para todo buen funcionamiento de todas las familias, porque refleja la imagen paterna de Dios. Y porque Dios lo estableció así, hermanos. Dios estableció ese orden. Esposo, esposa, hijos. No, no el hombre ha establecido como él quiere que se rija esta sociedad, sino que Dios ya dejó un patrón perfectamente diseñado. Así que cuando nos enfocamos en el contexto familiar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando respecto a la familia. Sin lugar a dudas que el padre tiene el llamado bíblico para ser el líder espiritual de la casa. Y aquí les voy a decir algo importante, hermanos. Esto es importante. Porque hay casos y muchos casos donde la esposa tiene mayor conocimiento bíblico. Tiene mayor conocimiento bíblico que el esposo. Y eso sucede en muchos hogares, que la esposa sabe más de la palabra de Dios. Porque tal vez ella ya ha sido, llegó antes al cristianismo, o porque tiene más tiempo de pasar leyendo la palabra de Dios y estudiando por muchas razones. La esposa puede tener más conocimiento bíblico, pero el hecho de que ella tenga más conocimiento bíblico no quita el principio fundamental que Dios estableció, que el hombre es el líder espiritual. Por lo tanto, él es que tiene que tomar las riendas del hogar como líder espiritual. No importa si no estamos hablando de términos de que quién sabe más o quién sabe menos de la palabra de Dios, sino estamos hablando de que Dios así lo estableció. Por lo tanto, el liderazgo espiritual le corresponde al hombre, al varón del hogar. ¿Para qué? Para que el hogar funcione de acuerdo a lo que Dios ya estableció. Ese es el diseño perfecto de Dios. El varón como líder espiritual de su casa, como pastor de su casa, tomando siempre en consideración, tomando siempre en cuenta de que Dios le ha dado esa labor. Y no porque, como le decía anteriormente, no porque la mujer sea inferior, sino porque Dios así lo estableció. El padre de familia tiene ese llamado bíblico a mostrar a Cristo en su familia. Porque, como decía, creo que David Wilkerson, y no hace mucho que lo estábamos recordando nosotros con mi esposa, que se subió un pastor a predicar y su esposa estaba en el frente estaba sentado en el frente de la iglesia, de la silla, ¿verdad? Ella estaba enfrente. Y le preguntan que cómo hacía para poder convivir con una persona pero tan espiritual, porque su esposo estaba predicando. Y le preguntaron, ¿cómo hace usted para poder convivir con ese hombre tan espiritual? Y ella dice, bueno, es que ese hombre yo no lo conozco, dice ella. ¿Qué quiso decir? Que ese hombre solamente era espiritual en la iglesia, pero no era espiritual en su casa. Y el pastor puso algo hoy, creo que hoy fue, de Spurgeon, que dice, líbreme del hombre que es un ángel en la calle, que es un santo en la iglesia y que es un diablo en su casa. O sea, hermanos, podemos aparentar muchas cosas en la calle, en la iglesia, pero donde realmente se conoce el cambio, la transformación es en el hogar. Es en el hogar. No podemos ocultar. Yo puedo hablar muy bonito enfrente, pero mi esposa me va a quedar viendo y decir, ve, y este habla tan bonito aquí, pero en la casa, ¿cómo es? O sea, eso es lo que va, Paul Washer trae la acusación, esa acusación de que se ha perdido lo que es bíblico.
Se han reemplazado las escrituras por la opinión del hombre, por lo que el hombre cree que está bien o por lo que el hombre quiere hacer o porque el hombre tiene otros intereses, pero no tiene el interés realmente de ser guiado conforme a las escrituras. Así que el hombre es proveedor, el hombre es protector y el hombre es pastor. Que nuestras esposas, que nuestros hijos no quieran ver superhéroes en la televisión, sino que lo vean en cada uno de nosotros como sacerdotes, como esposo, como padre. Y es un llamado de atención para todos, porque de una u otra manera siempre nos equivocamos y fallamos. Pero por eso las escrituras una y otra vez están allí martillando y martillando para que nosotros vayamos mejorando todos esos puntos en los que estamos fallando. Para eso son las escrituras. No es que seamos perfectos y fallamos en muchos puntos, pero la palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente, para que nuestra familia crezca espiritualmente, para que tomemos realmente el rol que nos corresponde a nosotros como sacerdotes del hogar. Así que vamos a pasar al libro de Paul Washer. Vamos a leer un poco el libro y vamos a ir haciendo algunos comentarios conforme vayamos leyendo. Como le decía, el tema es un reemplazo de las escrituras con respecto a la familia. Colosenses 2:8. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y sus vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque eso es lo que está pasando. Hay muchas ideas, muchas maneras de cómo debe regirse el hogar, cómo debe regirse la iglesia, pero son conforme a tradiciones, conforme al mundo. Pero dice Pablo, le dice a los colosenses, pero que no sea conforme a los principios elementales del mundo, que sea con respecto a Cristo, con lo que respecto a las escrituras han dicho, cómo debe regirse el hogar. Y eso es el tema de que él trae esta acusación, que los hogares no se están rigiendo conforme a la palabra de Dios, sino que cada uno ha hecho conforme quiere hacer, conforme le parece mejor que así debe ser y así debe ser, y se ha enfrascado en algo de que no, así es y así es, pero no es conforme a las escrituras. Paul Washer dice, esta novena preocupación es muy importante para mí como hombre mayor, como una familia joven. No me casé hasta que tenía 30 años. Durante los primeros 8 años de nuestro matrimonio, mi esposa tuvo un pequeño tumor cerebral. No podíamos tener hijos. Y luego, alabado sea Dios, a él le complació concedernos varios. Piensa en esto. Nuestro servicio de los domingos por la mañana son demasiados cosméticos. Simplemente porque parece haber adoración hermosa, el sermón salió bien y las personas parecen estar conmovidas, no es evidencia de una espiritualidad real. O sea, él está diciendo, no porque todo se vea bien en la iglesia, quiere decir que realmente se está haciendo conforme a las escrituras. Porque si se hace conforme a las escrituras, indudablemente que es una adoración genuina, es un culto genuino. Pero él dice, no porque todo se vea hermoso, se vea bello, es realmente espiritual. Te diré cuál es la evidencia. Y él aquí hace hincapié. El hogar, los matrimonios y las familias.
La Biblia registra los días en que no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esto lo encontramos en Jueces 17:6. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. O sea, en ese tiempo el pueblo de Israel, que era gobernado por jueces, nadie los dirigía. Ellos hacían lo que les parecía correcto, lo que parecía que estaba bien ante sus ojos, pero no era conforme a lo que Dios quería. Y por eso Paul Washer está haciendo esta acusación, que el hombre se está rigiendo como a él le parece, como bien le viene en gana, como él quiere, estableciendo sus propios principios, pero dejando afuera el principio fundamental para todo creyente, para todo hogar, que es conforme a las Escrituras. Si nosotros dejamos las Escrituras a un lado y nos regimos por nuestros propios principios, por nuestras propias ideas, por lo que nosotros pensamos que está bien, vamos a ir al fracaso. Vamos a fracasar, porque eso no es lo que Dios ha establecido. La Biblia registra que en los días que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Paul Washer dice, cuando viajo y conozco todo tipo de personas, trato de encontrar a un hombre piadoso que haya criado hijos piadosos y voy y me aferro a él. Pero en la mayoría de los casos, ¿sabes qué es lo que descubro? Que parte de las personas con las que hablo en la iglesia solo quieren hablar de supersticiones y sociología o de cualquier otra cosa, de lo que es correcto a sus propios ojos, y no pueden darme un solo versículo de la Biblia que defienda su punto de vista. Pero de vez en cuando encuentro un hombre y a una mujer que dedican a criar a su familia de acuerdo con las Escrituras. De vez en cuando, dice, encuentro un hombre que realmente se dedica a ser un sacerdote del hogar, que realmente se dedica a criar a sus hijos conforme a las Escrituras. Porque en las Escrituras está la base, hermano, de que nuestra familia se dirija correctamente. Y no que no tenga problemas, que no haya tribulación, no. Pero una cosa estaremos seguros, que estaremos haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice, rara vez encuentro un hombre que dirija su hogar conforme a las Escrituras. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 11. Hemos dejado de aplicar los principios, el principio fundamental que son las Escrituras, para regir a nuestro hogar. Por lo tanto, muchas veces nuestro hogar está desordenado precisamente por eso. Deuteronomio capítulo 11, versículo 20. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiendo a él, Jehová echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosos que vosotros. Pero el principio, hermanos, está aquí. Dice que las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso, con respecto a nuestros hijos, dice la palabra de Dios que debemos instruirlos en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que el día de mañana ellos no se aparten de él. No se aparten de él. Eso es lo que Dios quiere,
que nosotros seamos dirigidos por las Escrituras, por lo que Él ya estableció, que nosotros no rompamos el orden, porque nos crea que así es, o porque pensemos de que es lo mejor para nuestro hogar. No, Dios estableció un un orden perfecto. Esposo, esposa, hijos. El esposo funciona como cabeza del hogar. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. El hombre es la cabeza del hogar. Por lo tanto, él tiene que tomar esa responsabilidad. Quiera o no lo quiera, tiene que tomar esa responsabilidad. Sigo leyendo, dice, cuando estoy en un avión, las personas se sientan a mi lado y me preguntan, ¿qué haces? Y esto me llamó mucho la atención y se lo compartí a mi esposa porque algo no está bien en muchas iglesias. Algo no está bien en muchas iglesias. Y cuando no aplicamos esto, porque realmente esto es bíblico, dice, dice, ¿qué haces? A Paul Washer le pregunta, ¿qué haces? Y él dice, yo respondo, oh, soy un esposo. Primeramente, dice él, yo soy un esposo. Y luego le preguntan, ¿qué más haces? Y él dice, bueno, soy un padre. Ven, hermanos, cómo se va estableciendo el orden que Dios estableció en las Escrituras. Por eso comencé leyendo Génesis. Dice, bueno, ¿qué más haces? Soy un padre. Y le siguen preguntando, ¿pero qué más haces? Y él dice, bueno, si me queda algo de tiempo, predico un poco. ¿Ven? Pero hoy en día se ha hecho al revés. No, el ministerio es primero. El ministerio en la iglesia es primero. Y mi familia después. Tengo que primeramente servir a la iglesia y después servir a mi familia. No, ese no es el orden de Dios. Por eso es que muchas iglesias no están bien, por eso es que muchos hogares no están bien, porque se ha roto ese orden que Dios estableció. Queremos hacer todo en la iglesia, pero ¿cómo está nuestra casa? Desordenada. ¿Cómo está nuestra esposa? No tiene atención. ¿Cómo están nuestros hijos? No tiene atención, hermanos. Eso es lo que ha predicado el pastor desde que yo he llegado a la iglesia, ¿verdad? La familia, la familia. ¿Por qué? Porque Satanás es tan sutil y ataca a la familia primeramente. Y si rompe eso, ha roto todo. Ha roto todo. Así que el orden que Dios ha establecido es perfecto. No tratemos nosotros de poner cosas para ayudar a Dios como leíamos aquí, los hombres se rigen por supersticiones, hablan de sociología, hablan de otra cosa, pero rara vez, dice Paul Washer, encuentro un hombre que realmente dirija su hogar conforme a las Escrituras, porque en las Escrituras está cómo debemos regir nosotros como cristianos, cómo debemos regir nuestro hogar, cómo se debe regir la iglesia, ahí está en las Escrituras. Dice, ¿qué importa? Dice, ¿qué importa si un hombre gana el mundo entero y pierde a su propia familia? O sea, lo que le decía anteriormente. ¿De qué sirve, verdad, hermanos? De que nosotros evangelicemos afuera, 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 pero ¿y nuestra familia? ¿Qué está pasando con nuestra familia? ¿O qué está pasando con nuestra esposa? ¿O qué está pasando con nuestros hijos? Dice, ¿qué importa si un hombre gana el mundo entero y pierde a su propia familia? Permítame explicárselo de esta manera. ¿Sobre qué base está criando a sus hijos y amando a su esposa? ¿Sobre qué base? ¿Y sobre qué base creen ustedes que debemos criar a nuestros hijos y ayudar a nuestra esposa y amar a nuestra esposa? Sobre la base de las Escrituras, sobre lo que Dios estableció. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Instruir a tus hijos con respecto a las Escrituras, con respecto a quién es Dios, con respecto a lo que Jesús hizo. Dice, si no puedes comenzar a examinar las Escrituras y mostrarme cómo está cimentada tu familia en ellas, casi puedo asegurarte de que eres un cautivo de la psicología, la sociología y los caprichos y las mentiras de esta época. Si no
si no puedo ver a una familia que es regida por las escrituras, entonces está regida por la sociología, por los caprichos y las mentiras de la época. O sea, ha sido atrapada por el mundo. Y por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. Sigo leyendo. Verás, no tienes derecho a seguir todas estas otras cosas. No tienes autoridad fuera de la palabra de Dios. Mira lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Qué hermoso camino es este, dice él en admiración. ¿Por qué? Porque caminan en justicia, caminan en juicio, aman al Señor, aman su palabra, son guiados por su palabra, son obedientes por su palabra, siguen el principio fundamental de todo cristiano, que es las escrituras, por la que nosotros nos regimos, por la que nosotros nos guiamos. Ese es un verdadero hogar que es regido por las escrituras. O considera lo que dice Pablo. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos guiemos por las escrituras, que obedezcamos las escrituras, que no queramos poner a nuestros propios criterios, nuestras propias emociones en las escrituras. No, aceptar las escrituras tal y como Dios las ha dicho y ser guiadas por ella. Así que dice que lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta cita bíblica estaba en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2. El segundo versículo nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Si como hombre de Dios alguna vez se te ocurre la idea de estoy sacrificando a mi familia por el bien del ministerio, y esto es lo que hablábamos anteriormente, de que eso está pasando hoy en día, que muchos están atendiendo al ministerio, pero están descuidando a su familia. Estoy sacrificando a mi familia por el bien del ministerio. Te diré que estás mintiendo. Estás sacrificando a tu familia por el pequeño reino que estás intentando construir. O sea, lo que Paul Washer está queriendo decir, que muchas personas están cambiando a su familia por el ministerio, pero en realidad no lo están cambiando por el ministerio, no lo están cambiando con el afán de querer servir a Dios, sino lo están cambiando porque quieren construir, quieren hacer cosas para ellos. Por eso están cambiando su familia, por eso están dejando su familia a un lado. O sea, las prioridades que la palabra de Dios nos manda, las han dejado a un lado. Han dejado a un lado. Y por eso el tema es, han reemplazado las escrituras. Las han reemplazado las escrituras. Y están haciendo lo que a ellos les viene en gana, lo que a ellos bien les parece. Puedo decir eso porque la voluntad de Dios es perfecta. Eso significa que no tengo que violar la voluntad de Dios con respecto a mi familia para cumplir la voluntad de Dios con respecto a mi ministerio. Dios no nos va a pedir algo que va en contra de lo que Él ya estableció. O sea, no sería mentir. Sería mentir al decir que nosotros estamos sacrificando por el bien de la iglesia, por el bien del ministerio a nuestra familia. Eso no es así, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y Dios estableció el orden perfecto conforme a la familia. Y la voluntad de Dios es perfecta. Dios no te necesita, dice Paul Washer aquí. Y es cierto,
Dios no nos necesita a nosotros. Dios puede hacer lo que él bien le parezca. Así que el hombre ha establecido sus propios criterios, creyendo que está bien lo que está haciendo, pero está yendo en contra de la voluntad perfecta de Dios. Está rompiendo el principio fundamental de todo creyente, de todo cristiano, que es regirse conforme a la palabra de Dios. Dios no te necesita. Sin embargo, requiere que seas obediente. O sea, la obediencia es primero. Dios dijo, el hombre tiene que ser, es el sacerdote de su hogar. Es el proveedor, es el protector y es el pastor. Él tiene que ver por su familia. Ese es su ministerio, ese es su primer ministerio como sacerdote del hogar. Una vez alguien me preguntó si estaba en contra de la evangelización. Respondí, sí y no. No estoy en contra del evangelismo bíblico, pero estoy en contra de la forma en que lo están haciendo. De la misma manera, alguien podía preguntar, ¿estás en contra de la escuela dominical y de los grupos jóvenes? Nuevamente mi respuesta sería sí y no. Quiero darte dos ejemplos para explicar lo que quiero decir. Quizás para algunos esto no será lo suficientemente fuerte, para otros voy a ser demasiado fuerte. Sin embargo, yo quiero usar estas dos cosas para resaltar lo que estamos haciendo mal. Con respecto a la escuela dominical, no importa de qué denominación seas parte, si es una denominación grande que está organizada de alguna manera, puedo asegurarte que tu denominación gasta grandes cantidades de dinero en material para la escuela dominical, en enseñar a los maestros sobre cómo enseñar en la escuela dominical y en hacer todo lo posible para promover la escuela dominical. Así que déjame preguntarte, ¿cuánto dinero gasta tu denominación y cuántas conferencias y mano de obra invierte para enseñar a los padres a enseñar a los hijos, a sus hijos? Dios no tiene un plan B, solo tiene un plan A. Cuando evades el plan A, descubres que el plan B no funciona. Ahora bien, no estoy diciendo que los niños no puedan reunirse en grupos y ser catequizados o enseñados, pero si alguna vez comienza a suplantar el ministerio del padre en el hogar, debes enmendarlo de inmediatamente. ¿Ves lo que estoy diciendo? Pregunta Paul Washer. Tan solo mira este pequeño ejemplo. Hay de todo disponible para la escuela dominical, pero hay pocas conferencias en este país para enseñar a los hombres sobre cómo enseñar a sus hijos. Y la mayoría de las veces, la escuela dominical no es más que entretenimiento, porque los maestros de la escuela dominical no tienen la autoridad para disciplinar justamente a tu hijo. E incluso si pudieran, la mayoría no lo haría, porque no creen en ello. O sea, Paul Washer está diciendo que se invierte en muchas iglesias, se invierte en mucho material para enseñar a los niños. Pero cuando el papá deja de tomar el rol que le corresponde de enseñar a su hijo, porque no podemos dejar, ¿verdad? Siempre se ha dicho que en la escuela dominical se le enseña a nuestros hijos en lo que respecta a la disciplina. En lo que respecta a la cuestión bíblica, claro que allí son enseñados, pero lo que Paul Washer está diciendo aquí, que el rol del papá de enseñar tiene que ser primero. El papá tiene que enseñar. El papá tiene que enseñar desde el hogar. El papá tiene que enseñar desde el hogar las escrituras, como leíamos en Deuteronomio. Las pondrás en los postes, en las paredes, la palabra de Dios. La palabra de Dios para que él pueda ir viendo desde pequeño qué es lo que Dios demanda de nosotros como creyentes, para que él pueda, cuando llegue a la adultez, pueda ser regido por las escrituras, pueda ser un creyente, un cristiano que sea guiado por las escrituras. Y no debemos dejar todo
como decir, bueno, que la iglesia enseña a nuestros hijos. No, nosotros como padres debemos primeramente enseñar a nuestros hijos. Ahora considera los grupos de jóvenes. Bueno, dice alguien, los jóvenes necesitan reunirse. Solo necesitan estar juntos. ¿En serio? ¿Qué dicen las escrituras? Y él cita un proverbio, Proverbio 13:20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Y nosotros también tenemos un dicho, ¿verdad? Que también podría ser un proverbio, que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y así es. El que anda con sabios, dice el proverbio, será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Si nuestros jóvenes se juntan con gente que anda haciendo cosas malas, indudablemente que se van a llevar su parte también. Así que debemos tener cuidado con quienes nuestros hijos están juntando, con quienes nuestros hijos, nuestros jóvenes están compartiendo sus tiempos libres, a dónde van, qué hacen. Los jóvenes necesitan estar rodeados de adultos para dejar de actuar como necios ingenuos, unirse a la edad adulta y deshacerse de las necesidades que los lleva a la destrucción. Hace poco yo estaba escuchando una conferencia que decían que antes no existía la palabra adolescente. La palabra adolescente se ha incluido no sé de qué tiempo para acá. Entonces el joven, una persona de los 12 años ya comenzaba a ser un adulto. Ya comenzaba a ser un adulto. De los 12 para abajo era un niño, pero la palabra adolescente no se había incluido. Entonces, de 12 años ya se trataba como una persona adulta. O sea, porque ya tenía uso de razón, él ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, dice aquí que los jóvenes necesitan estar rodeados de adultos para dejar de actuar como necios ingenuos. Porque ellos necesitan aprender de nosotros. Pero si nosotros no aprendemos, entonces, ¿qué vamos a enseñarle a ellos? ¿Verdad? Por lo tanto, esa es la importancia de que nosotros, y hablo como primeramente como el sacerdote del hogar, tengo que día a día más instruirme en la palabra de Dios, ser ese líder espiritual para mi esposa y por lo tanto seré un líder espiritual también para mis hijos, enseñarle a mis hijos, enseñarles las escrituras, aprender a descansar en las escrituras, a que sean guiados por las escrituras, a enseñarle a qué es lo que ofrece el mundo les puede ofrecer y qué es lo que ofrece la palabra de Dios. Así que sigue diciendo Paul Washer, no estoy diciendo que no puedan reunirse los jóvenes, pero digo que si lo hacen, no deben excluir a los padres. Y dices, ¿qué pasa con los jóvenes perdidos que vienen a nuestra iglesia? Te pregunto, ¿qué están viendo ahora mismo? Estos jóvenes perdidos estarán entre tus jóvenes estos jóvenes perdidos estarán entre tus jóvenes cristianos en la iglesia y verán casi lo mismo que ven en sus propios hogares. No hay padres y son los niños los que le enseñan a otros niños. Son los niños los que les enseñan a otros niños. ¿Qué, hermano, ustedes qué creen que puede enseñarle un niño a otro niño? No le va a enseñar nada productivo, porque el otro niño tampoco sabe. O un joven un poco mayor que ellos que le enseña a los hijos de otras personas. Pero, ¿qué pasaría si un joven perdido entrara a tu iglesia y viera a los niños y jóvenes allí en una relación amorosa y maravillosa con sus padres? Ellos dirían, wow, nunca había visto algo así antes. Mira a este papá, ama a su hijo y el hijo ama a su padre. Mira el amor entonces. Ese es el cristianismo. O sea,
Si nosotros vemos afuera, hermanos, vemos afuera y no podemos ocultar esa gran verdad de que los jóvenes hacen lo que bien les parece, lo que les viene en gana, están ellos solos, hacen lo que quieren. Muchas veces nosotros ni sabemos qué es realmente lo que están haciendo. Y Paul Washer está diciendo, no, los jóvenes pueden reunirse, pero no deben ir a excluir a sus padres. O sea, no deben dejar afuera a sus padres. O sea, ¿por qué? Porque el papá tiene que estar siempre ahí. Lo que pasa es que tal vez nosotros mismos como padres queremos evadir responsabilidades. Dicen, bueno, que vaya, que haga lo que quiera y ni nos enteramos de lo que está haciendo realmente. Y eso trae graves problemas, trae muchos problemas. Y no estamos hablando del mundo, sino estamos hablando en el entorno, en torno a la iglesia. Nuestra situación en las iglesias es de mucha necesidad, pero tendemos a no verlo. Es como que nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Hay muchos problemas, está pasando muchas cosas, pero hacemos como que si no existen. Como que si no existen porque estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Estamos evadiendo responsabilidades que nos corresponden a nosotros como adultos. Es como la situación en la que un hombre se me acerca con la frente ensangrentada y me dice, he estado en todas partes. Nadie puede diagnosticar mi problema. Y le digo, bueno, yo no soy médico, pero te seguiré durante 24 horas para ver qué podemos descubrir. Y noto que cada vez que marca la hora, se golpea en la cabeza con un ladrillo. Si da la 1, se golpea a sí mismo una vez. Si da las 2, se golpea a sí mismo 2 veces. Si da las 12, se golpea 12 veces en la cabeza con el ladrillo. Después de observar esto con cautela y con cuidado, tomando nota durante 24 horas, me acerco a él y le digo, ¿sabes? No soy médico, pero creo que he descubierto tu problema. Es así de patético entre nosotros. ¿Por qué nuestros hijos hacen lo que hacen? ¿Por qué está todo de cabeza? Esto es similar a un querido creyente que no dejaba que su hijo adolescente saliera con una señorita para estar en un lugar privado. Alguien le preguntó una vez, ¿no confías en tu hijo? Él le dijo, no confío en mi hijo. ¿Qué te hizo pensar que debo confiar en él? Ni siquiera confío en su papá. No podría su padre a solas no podría a su padre a solas con una mujer que no fuera su esposa. Y sin embargo, tengo mucho más que perder por comportamiento inapropiado que mi hijo. Y tengo mucho más control de mi voluntad que la que tiene un adolescente con las hormonas alborotadas. Entonces, ¿qué te haría pensar que confiaría en mi hijo en esta situación? Violamos principios bíblicos, unos tras otros, y luego nos preguntamos, ¿por qué todo es un desastre? Termina Paul Washer. O sea, él está diciendo, bueno, dejamos a un lado las escrituras, no nos regimos por las escrituras, desobedecemos a Dios, hacemos lo que nosotros queremos y luego nos venimos a preguntar, ve, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué todo es un desastre? ¿Por qué todo es un caos en mi casa? ¿Por qué mi hogar está así tan mal? Todavía somos tan necios, tan insensatos, que nos preguntamos, ¿por qué está mal? Bueno, está mal porque hemos dejado a un lado las escrituras. ¿Por qué hemos reemplazado las escrituras? Es un llamado de atención. Y como les decía anteriormente, hermanos, no es que nosotros cumplamos todos los puntos que yo les hablé al principio, principalmente como sacerdote del hogar. Fallamos y nos equivocamos. Pero la palabra de Dios dice que debemos ser conformados día a día a la imagen de Cristo. Día a día a la imagen de Cristo. Esa es la meta, que día a día vayamos conformando más y más a la imagen de Cristo, no que vayamos en retroceso. Paul Washer
trae esta acusación a la iglesia moderna. A la iglesia moderna, que ellos han reemplazado las escrituras. Han dejado a un lado las escrituras. Y para nosotros, eso más bien es refrescarnos de que nosotros debemos continuar en las escrituras. Debemos seguir descansando en la palabra de Dios. Dios es perfecto, su palabra es perfecta. No necesitamos nada más que su palabra para tener una familia estable, una familia sana espiritualmente, una familia que pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, como dice el pastor, familias fuertes, iglesias fuertes. Así, hermanos, que ese es el tema. Ese fue el tema del día de hoy. Mañana, primeramente Dios, continuaremos con el tema 10 para finalizar el libro. Lo trae nuestro hermano Tomás. Y hasta aquí concluimos. Así que vamos a orar para terminar esta noche. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos ha regalado, Señor, por poder aprender más y más de tu palabra, por poder ver que hay tantas cosas que están pasando afuera, Señor, y también podemos entender de que tu palabra es perfecta, tu palabra es buena, tu palabra es santa, y que podamos descansar en ella cada día, Señor, como el cuerpo de Cristo, casa de oración, que pueda seguir caminando por fe y no por vista, que pueda seguir siendo guiada por tu poderoso Espíritu Santo, Señor. Danos cada día más de ti, que anhelemos más de tu palabra, que te busquemos a ti, que descansemos más en ti, Señor. Gracias por este día, por lo que nos has regalado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos dormir y descansar bien, Señor, y seguir haciendo nuestras labores diarias. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Amén, hermanos. Feliz noche. Nos reencontramos primeramente Dios mañana. Amén, hermano. Gracias. Bendiciones. 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 Hermanos. Gracias, hermanos. Amén. Feliz noche. A los que están en controles, gracias, hermanos más. Bendiciones, feliz noche. Gracias, Dios igualmente. los bendiga. Muchas gracias, Amén. hermanos. Muy bonita la clase, muy interesante. Amén. Y muy clara y muy completa. Amén, hermanos. Seguimos aprendiendo ahí cada día, aprendiendo la palabra de Dios. Feliz noche. Feliz noche, que Mariana dice saludos. Oh, Ay, tan Don linda. Penita. Feliz noche, Marianita. Feliz noche. Dios te bendiga. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Feliz noche.